Imagina un país que, hace menos de 100 años, era solo un vasto desierto lleno de arena e incertidumbre. Sin ríos, sin agricultura, sin grandes ciudades y casi sin importancia para el resto del mundo. Este lugar, que parecía condenado a la irrelevancia, es hoy uno de los pilares de la geopolítica global, Arabia Saudita. La respuesta está en algo que revolucionó el siglo XX y transformó la economía mundial, el petróleo. Bajo las aparentemente inútiles arenas de Arabia Saudita se encontraban algunas de las mayores reservas de petróleo del planeta. Este descubrimiento lo cambió todo. De repente, el país pasó de ser un territorio aislado al centro de atención de potencias como Estados Unidos. El petróleo financió ciudades futuristas, compró aliados poderosos y transformó a los Saud, la familia real, en una de las dinastías más ricas e influyentes del mundo. Pero ahora, el mismo petróleo que trajo riqueza y poder se está convirtiendo en una amenaza. El mundo está cambiando. La crisis climática, las nuevas tecnologías y la búsqueda de fuentes de energía más limpias están empujando al planeta lejos del petróleo. Esto significa que el recurso que ha sostenido a Arabia Saudita durante décadas está comenzando a perder valor y el país se enfrenta a un futuro lleno de incertidumbres. Sin embargo, los problemas no se limitan a la economía. Arabia Saudita está rodeada de enemigos poderosos, como Irán, y se encuentra en el centro de conflictos que se extienden por todo Oriente Medio, desde Yemen hasta Siria. Dentro de sus propias fronteras, las tensiones están creciendo, minorías religiosas exigen derechos, los conservadores critican los cambios sociales y el pueblo comienza a cuestionar hasta dónde puede llegar el gobierno. Para complicar las cosas, el destino del reino está en manos de una sola familia, los Saud. Gobiernan el país con poder absoluto, pero ahora enfrentan un dilema histórico. ¿Cómo mantener el control en un mundo que rechaza cada vez más el modelo de monarquía autoritaria y dependencia del petróleo? ¿Serán suficientes las reformas anunciadas por el gobierno para salvar al reino, o Arabia Saudita se dirige hacia un futuro inestable y peligroso? Arabia Saudita no sería lo que es hoy sin el petróleo. En el momento en que el mundo descubrió que el desierto ocultaba reservas gigantescas de este recurso, todo cambió para el país. Lo que antes era solo arena y aislamiento se transformó en una máquina de riqueza e influencia. Esta transformación fue tan grande que, hoy, el petróleo es más que una fuente de energía, es lo que mantiene al país funcionando y relevante en el escenario global. El impacto del petróleo en la economía saudita es gigantesco. Representa casi el 90% de las exportaciones, más del 85% del presupuesto del gobierno y cerca del 40% de toda la producción económica del país. Además, el costo de extraer este petróleo es increíblemente bajo. A diferencia de otros países, donde el petróleo es difícil y caro de acceder, el de Arabia Saudita está muy cerca de la superficie, lo que permite extraer enormes volúmenes con costos mínimos. Pero lo que realmente diferencia a Arabia Saudita en el mercado global es su llamada capacidad excedente. Esto significa que el país puede controlar la cantidad de petróleo que produce y coloca en el mercado, ajustando los precios globales según le convenga. En momentos de crisis, por ejemplo, el gobierno saudita puede aumentar la producción para hacer que los precios caigan, o reducir la oferta para forzar un aumento de precios. Esto otorga al país una enorme influencia geopolítica. Un ejemplo reciente ocurrió tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Con los precios del petróleo disparados y la inflación global en aumento, Estados Unidos pidió a Arabia Saudita que incrementara su producción para aliviar los mercados. Sin embargo, el reino decidió recortar aún más su producción en asociación con Rusia, lo que ayudó a mantener los precios elevados y complicó la situación para los estadounidenses. Ese control sobre el petróleo es lo que mantiene a Arabia Saudita relevante en el mundo. Sin embargo, esta extrema dependencia también es su mayor riesgo.
A medida que el mundo avanza hacia fuentes de energía más limpias, lo que ocurrió en el siglo XX podría convertirse en el mayor desafío del país en el siglo XXI. Al final, sin el petróleo, ¿qué quedará para sostener la economía y el poder saudita? Antes de convertirse en el gigante que conocemos hoy, Arabia Saudita era un territorio vasto, árido y con poca relevancia en el escenario internacional. La historia del reino moderno comienza en el corazón del desierto de la península arábiga, en la región de Najd, donde hace cerca de 300 años nació la dinastía que daría nombre al país, los Saud. En el siglo XVIII, el líder tribal Muhammad bin Saud formó una alianza histórica con un clérigo islámico llamado Muhammad bin Abd al-Wahhab. Abd al-Wahhab promovía una interpretación ultraconservadora del Islam sunita que más tarde sería conocida como Wahabismo. Esta alianza unió el poder político de los Saud con la influencia religiosa de Abd al-Wahhab, creando una base sólida para lo que sería el futuro reino. La idea era simple: los Saud se encargarían de la expansión política y militar, mientras que los wahabistas consolidarían la legitimidad religiosa del régimen. Esa alianza fue la base para la creación del primer Estado saudí, que existió entre 1744 y 1818, antes de ser destruido por el Imperio Otomano. Pero los descendientes de los Saud no se rindieron. A finales del siglo XIX, tras años de disputas internas y exilio, Abdulaziz bin Saud, más conocido como bin Saud, emergió como el líder que recuperaría el control de Najd y unificaría a las tribus de la región. En 1932, proclamó oficialmente la fundación del Reino de Arabia Saudita. Sin embargo, el nuevo reino enfrentaba enormes desafíos. El país era pobre, con poca infraestructura, una población escasa y casi ninguna fuente de ingreso significativa. Su principal ingreso provenía del control de las ciudades sagradas de la Meca y Medina, que atraían peregrinos musulmanes de todo el mundo. Pero esto estaba lejos de ser suficiente para sostener el sueño de un Estado moderno. Fue entonces cuando ocurrió el evento que cambiaría todo: el descubrimiento del petróleo. En 1938, ingenieros estadounidenses perforaron un pozo en el este del país, en la región de Dammam, y encontraron enormes reservas de petróleo. Este descubrimiento fue un punto de inflexión. De repente, Arabia Saudita pasó de ser un desierto pobre a un territorio con una de las mayores riquezas del planeta. El impacto fue inmediato. Empresas extranjeras, principalmente estadounidenses, comenzaron a explotar los campos petroleros sauditas y el país empezó a lucrar con la exportación del oro negro. Durante la Segunda Guerra Mundial, la importancia estratégica del petróleo saudita creció aún más, atrayendo la atención de potencias como Estados Unidos. Fue en este periodo cuando el famoso encuentro entre bin Saud y el presidente Franklin D. Roosevelt selló lo que sería la base de la relación entre ambos países: petróleo a cambio de seguridad. El descubrimiento de petróleo no solo transformó la economía saudita, sino que también redefinió su posición en el mundo. Lo que antes era una tierra aislada y olvidada se convirtió en un actor indispensable en la política global. Esta riqueza permitió a la familia Saud consolidar su poder internamente, mientras usaba los beneficios para expandir su influencia externa. Sin embargo, al mismo tiempo que el petróleo trajo riqueza y poder, también sentó las bases para muchos de los desafíos actuales del país. La extrema dependencia de este recurso convirtió a Arabia Saudita en una potencia económica vulnerable a las fluctuaciones del mercado global. Y, como veremos, esta dependencia no solo dio forma a la economía del reino, sino también a su política, sociedad y relaciones internacionales. La asociación entre Arabia Saudita y Estados Unidos comenzó en 1945, durante la recta final de la Segunda Guerra Mundial. Fue en un barco en el Canal de Suez donde el rey Abdulaziz bin Saud se reunió con el presidente Franklin D. Roosevelt para firmar un acuerdo que moldearía la geopolítica global. El trato era simple, pero estratégico:
Estados Unidos garantizaría la seguridad del reino, mientras Arabia Saudita proporcionaría un acceso estable a sus vastas reservas de petróleo. Este acuerdo marcó el inicio de una alianza que, a pesar de varias crisis, perdura hasta hoy. Durante décadas, los intereses de ambos países se alinearon de forma natural. Durante la Guerra Fría, el petróleo saudita era vital para sostener las economías occidentales y garantizar la estabilidad energética de los aliados estadounidenses. A cambio, Estados Unidos proporcionó armas, entrenamiento militar y apoyo político al régimen saudita, ayudando a proteger al país de amenazas regionales como el Irán revolucionario y el Irak de Saddam Hussein. Esta relación también sirvió como base para la influencia estadounidense en Oriente Medio, reforzando el equilibrio de poder en la región. Sin embargo, los tiempos han cambiado, y con ellos, la naturaleza de esta alianza. La revolución del petróleo de esquisto en Estados Unidos redujo drásticamente la dependencia estadounidense del petróleo saudita. Paralelamente, cuestiones como los derechos humanos, la guerra en Yemen y el asesinato del periodista Jamal Khashoggi colocaron a Arabia Saudita bajo el escrutinio internacional, aumentando la presión sobre Washington para reconsiderar su alianza con el reino. Además, el enfoque estratégico de Estados Unidos se está desplazando hacia Asia y el Pacífico, disminuyendo el peso de Oriente Medio en su agenda. Ante esta nueva realidad, la relación entre ambos países está en un delicado punto de inflexión. Para Arabia Saudita, mantener el apoyo estadounidense es crucial para su seguridad y estabilidad interna. Para Estados Unidos, la asociación con el reino aún es relevante, especialmente para influir en los mercados globales de petróleo y mantener abastecidos a aliados como Japón y Europa. No todo es color de rosa. Estados Unidos y Arabia Saudita tienen puntos de desacuerdo, aunque, claro, ninguna rivalidad es tan profunda como la que mantienen con Irán. Desde 1979, cuando Irán se convirtió en una república islámica revolucionaria, ambos países han estado en lados opuestos de casi todos los conflictos en Oriente Medio. Esta disputa, marcada por religión y política, ha transformado la región en un campo de batalla indirecto, donde las potencias compiten por influencia a través de guerras por delegación en Irak, Siria y Yemen. Mientras Irán apoya grupos chiitas en varios países, Arabia Saudita invierte fuertemente en alianzas con los sunitas, ampliando aún más la división sectaria. La inestabilidad aumentó con la primavera árabe en 2011, que trajo olas de protestas y revoluciones en todo el mundo árabe. Para los sauditas, estos movimientos representaron una amenaza directa a su régimen, al tiempo que abrieron nuevas oportunidades para que Irán expandiera su influencia. En Yemen, por ejemplo, la caída del gobierno permitió que los rebeldes hutíes, alineados con Irán, ganaran fuerza. Esto llevó a Arabia Saudita a lanzar una intervención militar masiva en 2015, temiendo que Yemen se convirtiera en un aliado iraní en su frontera sur. El resultado fue una guerra devastadora que profundizó la crisis humanitaria y solidificó a Yemen como el principal escenario de la rivalidad entre Riad y Teherán. Estos conflictos regionales no solo drenan recursos sauditas, sino que también ponen en peligro la estabilidad interna del reino. Además de enfrentarse a una costosa guerra en Yemen, Arabia Saudita enfrenta una creciente presión de las minorías chiitas dentro de sus fronteras y críticas globales por la escalada de tensiones en la región. Equilibrar estas rivalidades externas con las reformas internas, como el Vision 2030 que ya hemos analizado aquí en el canal, es un desafío constante para el gobierno saudita, que intenta evitar que la inestabilidad de sus vecinos atraviese sus propias fronteras. Fue en este contexto que el Vision 2030, un ambicioso plan de reformas lanzado en 2016 por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, se convirtió en la apuesta central del país. El objetivo es diversificar la economía, reducir la dependencia del petróleo y transformar a Arabia Saudita en un centro global de turismo, tecnología e inversiones. Proyectos gigantescos, como la futurística ciudad de Neom y la torre más alta del mundo en Jeddah, son ejemplos de este esfuerzo por atraer inversores y cambiar la imagen del reino.
Sin embargo, modernizar el país significa enfrentar resistencias internas. El Vision 2030 trae consigo cambios que chocan con la base conservadora que ha sustentado al régimen durante siglos. Permitir que las mujeres conduzcan, relajar los códigos de vestimenta e invertir en entretenimiento son avances para muchos. Pero provocan reacciones de grupos wahabistas y conservadores que ven estas medidas como una amenaza a la tradición islámica. Al mismo tiempo, el gobierno debe equilibrar la introducción de nuevos sectores económicos con los altos costos sociales y financieros de dichas transformaciones. Además de las tensiones religiosas, el éxito del Vision 2030 depende de un financiamiento sostenible, y esto sigue siendo un desafío. Para financiar los proyectos, el país necesita mantener el petróleo como una fuente principal de ingresos a corto plazo, lo que crea una contradicción, mientras busca liberarse de su dependencia del petróleo. Arabia Saudita lo necesita más que nunca para sostener sus reformas. Arabia Saudita continúa desempeñando un papel crucial en la geopolítica global gracias a su capacidad para manipular los precios del petróleo. Como el mayor exportador mundial, el país controla una parte significativa del mercado, pudiendo aumentar o reducir su producción para influir en los precios. Esta capacidad ha sido utilizada como herramienta política para presionar o complacer a otros países, asegurando que el reino siga siendo relevante incluso en tiempos de transición energética. Además, Arabia Saudita equilibra sus relaciones con potencias rivales como Rusia y China, mientras mantiene una alianza compleja con Estados Unidos. La asociación con Rusia en la OPEP y ayuda a controlar los precios del petróleo, pero es tensa debido a la guerra en Ucrania. Por otro lado, China, el mayor comprador de petróleo saudita, se ha convertido en un socio económico estratégico, aunque su cercanía con Teherán genera desconfianza en Riad. Este juego de alianzas refleja el esfuerzo saudita por diversificar sus socios mientras intenta mantener su posición de liderazgo. Sin embargo, la transición energética global amenaza con debilitar esta influencia. Con países como los miembros de la Unión Europea y Japón planeando reducir el uso de combustibles fósiles en las próximas décadas, el petróleo saudita podría perder relevancia. El Vision 2030 busca preparar al país para este escenario. La realidad es que la modernización económica y social del país debe ser gestionada sin alienar a su base conservadora o provocar inestabilidades políticas. Al mismo tiempo, el reino enfrenta una creciente presión de rivales regionales como Irán, que continúa expandiendo su influencia en Oriente Medio, y de grupos fundamentalistas internos que ven los cambios como una traición a los valores tradicionales. Estas tensiones se agravan con factores externos, como las oscilaciones en los mercados globales de petróleo y la disminución del apoyo incondicional de Estados Unidos. Además, los esfuerzos por mantener relevancia internacional, ya sea manipulando los precios del petróleo o buscando nuevas alianzas con potencias como China, a menudo colocan al país en una posición delicada, exigiendo decisiones que pueden fortalecer o debilitar su posición estratégica. A largo plazo, la supervivencia del régimen saudita dependerá de su capacidad para adaptarse a un mundo en transformación. Sin diversificar su economía, satisfacer las demandas de una población joven y afrontar el impacto de la transición energética, el país corre el riesgo de ver su influencia disminuir drásticamente. La pregunta es si Arabia Saudita logrará superar sus divisiones internas y las amenazas externas, o si su riqueza petrolera, que la ha sostenido durante tanto tiempo, terminará siendo la causa de su declive. Ahora dime aquí en los comentarios, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Nos vemos en el próximo documental del canal, un gran abrazo.